Yo tenía 18 años en ese entonces. Acababa de graduarme de la escuela secundaria, y lo que probablemente fue un momento emocionante y memorable para la mayoría de las personas, fue una carrera contra el tiempo estresante para mí. Verás, mi papá era muy tradicional. Si iba a estar viviendo en su casa después de la escuela secundaria, incluso solo durante el verano entre la graduación y la universidad, necesitaba tener un trabajo. Si no, estaba viviendo de gorra, y juraba con una firmeza que ciertamente no me importaba poner a prueba, que estaría en la calle si no encontraba empleo pronto. Había tenido meses para prepararme, bueno, años, en realidad. Todo este tiempo podría haber estado buscando. Ciertamente no había esperado hasta ahora para informarme sobre las condiciones de vivir con él después de la escuela secundaria. Pero simplemente no era el tipo de persona que se preocupaba mucho por algo hasta que faltaban días para una fecha límite. Encontrar un trabajo en ese entonces no era fácil. Me había teñido el pelo de verde, y tenía perforaciones en la nariz y los labios, sin mencionar los expansores y el tatuaje de una serpiente hecho con la técnica de palo y tinta que mi yo de 16 años me había infligido en el antebrazo. En resumen, no me contrataban en la mayoría de los lugares. Y considerando que en ese momento me quedaba aproximadamente una semana para resolver todo, como de costumbre, estaba en una carrera frenética por encontrar algo antes de enfrentar las consecuencias. Pero entonces, como si fuera un milagro macabro, un policía fue baleado y asesinado en la avenida 84, bastante cerca del Paseo, y no mucho después apareció una vacante para el turno nocturno. El Paseo y la avenida 84 en general tenían una reputación bastante mala. Verás, la 84 era una de las pocas carreteras en la ciudad que aún tenía partes sin pavimentar, principalmente en el extremo norte, poco después del Paseo, y serpenteaba a lo largo de una zanja de drenaje bastante profunda, donde nunca se habían construido barandillas, a pesar de décadas de quejas. Había una curva particularmente cerrada en la carretera donde muchos conductores ebrios y adolescentes que manejaban a exceso de velocidad aprendían que no eran, de hecho, invencibles. Algunos incluso llevaban esa lección a la tumba, y la falta de alumbrado público solo hacía todo más peligroso. Pero esas eran solo las preocupaciones lógicas. En un pueblo pequeño como el mío, la gente se aburre lo suficiente como para correr con chismes sensacionalistas, y por eso la 84 no podía ser solo una carretera peligrosa con mala construcción y falta de medidas de seguridad. En cambio, estaba maldita y embrujada. La gente moría allí tan a menudo no porque fuera una carretera peligrosa, sino porque era sedienta de sangre, malvada. La recepción se perdía en la carretera no porque fuera básicamente el lugar más alejado del pueblo, sino porque alguna entidad maliciosa quería que te sintieras aislado. Ya te imaginas. Los bosques más allá de la zanja eran aún peores. En 3 ocasiones desde el cambio de siglo, se encontraron cuerpos allí, 1 por suicidio y 2 en tumbas poco profundas. Y en un pueblo tan pequeño como el mío, ese es un número bastante considerable. Para un criminal, sin embargo, solo tenía sentido enterrarlos allí. Nuevamente, este lugar estaba básicamente abandonado y totalmente aislado. Realmente, las únicas otras personas tan al noroeste del pueblo eran los trabajadores del Paseo, y no les pagaban lo suficiente como para estar atentos a algo. Sin mencionar que tenían sus propias rarezas con las que lidiar. Todo tipo de actividades extrañas e ilegales sucedían en ese estacionamiento lleno de baches, y, ¿por qué no? Ese lugar era el último faro de la presencia humana en el pueblo por millas, hasta que llegabas a la calle 90, la carretera principal que salía de la autopista. Así que cualquier persona que trabajara allí tenía suficiente con lo que lidiar en su propia puerta, y no prestaría atención a los autos detenidos al costado de la carretera con bolsas de lona misteriosamente pesadas en el maletero. Baste decir que, una vez que se abrió la vacante, yo era la única persona en el pueblo lo suficientemente sin opciones como para dejar una solicitud. Y como era de esperar, me programaron para comenzar 2 días después. Aprendí rápido. El trabajo era fácil, y aunque al principio seguía a un tipo que, por todas las cuentas, podría haber sido un muerto viviente, me dejaron solo a mi suerte una semana después. Para ser honesto, al principio, en realidad, me gustaba el trabajo. De 10 de la noche a 6 de la mañana eran horas bastante estándar para mí de todos modos, y trabajar en el turno de noche finalmente me daba una excusa para dormir hasta las 3.
Estaba muerto la mayoría de las noches. A veces, y no estoy exagerando, literalmente no veía ni un solo cliente. Y otras noches, las situaciones absurdas que tenía con varios drogadictos mantenían las cosas interesantes. Pero esas noches no son de lo que trata esta historia. La primera vez que recuerdo haber estado bastante confundido fue solo 2 semanas después de haber comenzado el trabajo. Estaba bastante drogado en ese momento, así que me tensé cuando vi a un policía caminando hacia la puerta, pero no era tan complaciente como para fumar antes del trabajo sin gotas para los ojos por temor a estas situaciones exactas. No estaba tan preocupado por ser arrestado, sino por lo que mi papá me haría. También tenía un poco de aviso en forma de un letrero de abierto defectuoso en la ventana. El neón parpadeaba o se atenuaba bastante a menudo por alguna razón cuando la gente se acercaba a la puerta. Realmente no podría decirte por qué sucedía, pero cuando estaba completamente holgazaneando detrás del mostrador, era mi señal para actuar con naturalidad por un minuto. Y dado que había un montón de tonterías apiladas al costado del mostrador a mi izquierda, mirando hacia el estacionamiento y las bombas, nunca podía ver por las ventanas a menos que estuviera activamente mirando por encima, así que, como es de imaginar, lo que sea que estuviera mal con ese letrero ciertamente no era algo que intentaría arreglar. Cuando el policía entró, me recosté lo más casualmente posible e intenté hacerle un poco de conversación para que su mente no se distrajera en otra dirección. ¿Algún loco por ahí?, pregunté. Todavía no, respondió, examinando las bebidas energéticas como si fueran una selección de vinos finos. Parecía bastante aburrido, y esperaba que eso no fuera una indicación de que estuviera buscando algo que hacer. Pues qué suerte tienes, me reí. No puedo decir lo mismo. Ah, ¿sí? Se decidió por un Monster sin azúcar. Se acercó al mostrador, y recuerdo haber pensado que era un tipo nuevo o uno de esos oficiales que simplemente nunca dejan de estar motivados, basándome en su cabello corto y su reciente corte. Aunque, juzgando por lo joven que se veía, definitivamente a principios de los 20, me inclinaba más por lo primero. Estos eran los peores tipos de policías en mi experiencia, siempre están buscando una manera de destacarse ante sus superiores. Sí, continué. Vi a una señora durmiendo en un carrito de compras afuera. Le pregunté por qué el carrito de compras y me dijo que había aprendido en un programa de televisión que nunca se debe dormir en el suelo. Todos los días se aprende algo nuevo. Sonreí. Eso realmente sucedió la semana pasada, pero, ¿quién está contando? PFFT, sonrió levemente. Gente rara, hombre. Sí. ¿Eso es todo? Sí. $3.29. Tocó con su tarjeta el lector, y mientras la venta se procesaba, recuerdo haberme sentido ligeramente preocupado por el tipo. No era un gran fanático de la policía, pero después de todo, uno de ellos había muerto recientemente por aquí, y solo hablar cara a cara con este tipo me hizo humanizarlo un poco. Mientras tomaba la bebida y la deslizaba por el mostrador, dije, «Cuídate ahí fuera». Él me miró y levantó una ceja. «¿Sabes algo que yo no?» «No. Solo, ya sabes. Ese policía que dispararon aquí hace un par de semanas». «¿Eh?» Me quedé mirándolo. «Escucha». Se asomó a mi placa con el nombre por un segundo. «Carter, no puedes creer todo lo que escuchas sobre este lugar. La avenida 84. Es solo una calle, hombre. La mayoría de lo que escuchas sobre este lugar está exagerado o incluso totalmente inventado». «Ah, sí, claro. Bueno, que tengas una buena noche, oficial». Pausé, entrecerrando los ojos hacia su placa con el nombre. Brady. Salió caminando hacia la noche, con su bebida energética en la mano. En ese momento, no le di mucha importancia a esa interacción. Me enteraba de la mayoría de las noticias a través de memes, y definitivamente era posible que estuviera equivocado. Improbable, pero posible. Pero con el tiempo, empezaron a ocurrir cosas más extrañas. Y no estoy hablando de drogadictos durmiendo en carritos de compras. Comencé a notar una anomalía con el letrero de neón. Verás, en realidad no parpadeaba tan a menudo. Al principio parecía que sí, pero después de que me tomaran desprevenido varias veces por personas aleatorias que entraban, me di cuenta de que no podía confiar en él tanto como pensaba. Sin embargo, curiosamente, aunque parecía inconsistente, me di cuenta de que siempre parpadeaba y se atenuaba con ciertas personas.
Había una mujer que venía una vez a la semana a comprar un boleto de lotería instantánea. Supuse que debía estar bastante deprimida, porque siempre llevaba la misma ropa y venía a este lugar lúgubre con relativa frecuencia. Cada vez pedía el mismo boleto, casque y ser, y cada vez que se lo deslizaba, ella me sonreía y decía, tal vez esta noche sea la noche. Incluso en su voz, podía escuchar cuánto necesitaba un respiro. Pero supongo que esa noche nunca era la noche, porque 1 o 2 semanas después, siempre volvía, siempre vestida igual, siempre comprando una tira colorida de falsa esperanza de que las cosas cambiarían repentinamente para ella. Intenté charlar con ella cuanto más venía, pero no estaba dispuesta a dar detalles sobre su vida. En su mayoría, solo asentía o me daba respuestas de una sola palabra, y luego se iba con cierta prisa. Pero su ropa no era lo único que permanecía igual cada vez. Cada vez que entraba al Paseo, ese letrero parpadeaba. Ahora, podría estar interpretando demasiado las cosas. Me pregunté si el letrero estaba conectado a un cable bajo tierra, tal vez, y quizás ciertas personas pasaban por encima de él, y esas personas simplemente entraban de la misma manera cada vez. Realmente no lo sabía, no soy electricista. Pero la especie de día de la marmota que se desarrollaba cada vez que ella venía realmente me intrigaba. Luego, una noche a principios de julio, tuve otra experiencia curiosa. Estaba escuchando un podcast sobre ayahuasca y contemplando si alguna vez me atrevería a dar el paso cuando el parpadeo verde de mi inconsistente sistema de advertencia temprana captó mi atención. Y cuando mis ojos se desplazaron del letrero de neón a la mercancía en el mostrador, hasta las bombas en la oscuridad exterior, vi a un hombre echando gasolina en su camioneta, probablemente de unos 30 y tantos años. Tenía un rostro muy áspero, pero no le habría prestado mucha atención de no ser porque alguien estaba con él, una chica de mi edad. Mientras él estaba junto a la bomba, ella se dirigía a la tienda. Tenía el pelo negro hasta los hombros y unos ojos marrones grandes. Su piel era un poco pálida, como si probablemente no saliera mucho, y llevaba jeans ajustados y una camiseta gris. Tan pronto como noté que se acercaba, me retiré de la ventana. Definitivamente no quería asustarla al verme asomado por el mostrador a través del cristal. Entró, y cuando el timbre sobre la puerta sonó, no pude evitar mirarla mientras se dirigía directamente a las golosinas. Era bonita, y al principio estaba considerando coquetear con ella, pero luego miré de nuevo al hombre en el estacionamiento, presumiendo que era su hermano mayor o su papá o algo así. No quería enfadarlo, así que decidí mantener la conversación casual. La próxima vez que la vi, estaba en los refrigeradores en la pared del fondo, sin mirar en mi dirección mientras revisaba nuestra selección de bebidas deportivas. Luego agarró un Gatorade rojo y se acercó al frente. Puso la bebida y una bolsa de papas Lay's clásicas en el mostrador, y cuando noté que eran casi las 4 de la mañana, no pude evitar preguntarle, ¿qué te tiene fuera tan tarde? Estaba escaneando los artículos con memoria muscular, mis ojos encontrando los suyos después de que ella mirara el mostrador por un segundo como si estuviera considerando una respuesta. Nada en particular. ¿Hermano mayor?, pregunté, señalando con la mirada al tipo en el estacionamiento, y a esto, ella arrugó la nariz. No. Me pareció una respuesta extraña. ¿Es asqueroso tener un hermano? ¿Es asqueroso besar a tu hermano?, sonrió con desgana, y no quería parecer entrometido, pero no pude evitar pararme de puntillas por un segundo y asomarme a él de nuevo. Sin duda, el tipo estaba en sus 30, y si tuviera que ser más específico, me inclinaría más hacia finales de los 30 que principios. Llevaba botas, jeans y una camisa de franela azul y marrón, y tenía una sombra de barba de 5 de la tarde que podía ver desde la tienda. Cuanto más lo miraba, más raro me parecía. Pero de nuevo, nada de esto era asunto mío, y no quería indagar. Ella definitivamente no parecía estar con él en contra de su voluntad. Ah, entiendo. Sonreí, pero todo el asunto me parecía inevitablemente extraño mientras ella me entregaba un billete de 10. ¿Ustedes van de viaje o algo así? Algo así. Había una mezcla turbulenta de emociones en sus ojos, y aunque parecía emocionada, definitivamente emocionada por algo, también parecía tener un cierto anhelo. Pero solo lo capté por un segundo, ya que inesperadamente me preguntó, ¿alguna vez has hecho algo totalmente loco? ¿Cómo? ¿De la noche a la mañana? Quiero decir,
Una vez tomé una dosis heroica de hongos en un impulso sin un cuidador de viaje, sonreí, y ella también se rió, pero negó con la cabeza. No me refería a algo así. Hizo una pausa. De todos modos, que tengas una buena noche. Tú también, respondí, pero mientras se daba la vuelta y se alejaba, sentí una creciente urgencia de decir algo. De preguntarle por qué estaba con este tipo que parecía que podría ser su padre. De indagar más sobre esta cosa loca que insinuaba o sobre esta aventura de viaje por carretera que tenía a esta chica en esta infame gasolinera a las 4 de la mañana. Pero en ese momento, era demasiado inmaduro y egoísta. Incluso sintiendo que probablemente debería investigar lo que estaba sucediendo, que probablemente debería prestar más atención a lo que estaba pasando, también sentía que realmente no me importaba lo suficiente. Me dije a mí mismo que no era asunto mío, que no debía ser entrometido, pero en realidad, simplemente no quería involucrarme. Sin embargo, un momento después de que ella dejó la tienda, mi curiosidad me venció de nuevo y me asomé por encima de los cigarrillos hacia la camioneta en el estacionamiento. Ella ya estaba adentro, y al principio, no parecía nada sospechoso. Era vieja y de un rojo desvaído, con unos tablones de madera en la parte trasera cubiertos por una lona azul. En general, nada sospechoso. Pero cuando él giró hacia la avenida 84 y tomó a la derecha, noté que la ventana del lado del pasajero estaba rota, como si la hubieran golpeado. No podía ver bien a la chica desde tan lejos, pero el hecho de que estuviera en la camioneta de este hombre mayor con la ventana rota me hizo sentir aún más extraño sobre todo el asunto. Definitivamente, algo no estaba bien. Pero en ese momento, a mi perezoso trasero simplemente no le importaba lo suficiente. Sin embargo, fue a mediados de julio cuando la apariencia de excéntricos clientes nocturnos se rompió para siempre, y me vi obligado a ver lo que realmente estaba sucediendo. Todo comenzó con un fuerte rugido en el estacionamiento. Me sentí inmediatamente incómodo cuando un idiota en una moto apareció, acelerando su motor como si hacerlo lo suficientemente fuerte me hiciera darle un descuento. Luego se bajó de la moto y se tambaleó hacia la puerta, el letrero de neón verde parpadeando sobre él desde la ventana. Desde el mostrador, pude ver que estaba completamente borracho, apenas podía llegar a la tienda. Se dirigió directamente al mostrador, y apestaba a alcohol. «Dame un paquete de mentolados, Camel», balbuceó, apoyándose en el mostrador con la mano derecha. «¿Estás bien, hombre?» Lo agarré. «¿Qué carajo quieres decir?» Su hostilidad me asustó tanto como me molestó. «Obviamente estás borracho hasta las patas», respondí. «Acabas de llegar aquí en una motocicleta. Parece una mala idea. Cállate y véndeme los cigarrillos, hombre». Me estaba mirando como si estuviera listo para golpearme. Y aunque estaba tan jodido que no dudo que podría haberle ganado, seguía siendo un tipo grande, y realmente no valía la pena meterse en problemas. «Como quieras», murmuré, agarrando los cigarrillos y notando que era el último paquete. Normalmente habría hecho algún comentario al respecto, pero con este tipo, solo quería que se fuera. Cuando le deslicé los cigarrillos, lanzó su dinero hacia mí, y casi se fue sin su cambio. Luego se tambaleó hacia la puerta, empujándola tan fuerte que me pregunté si la había roto. Y entonces, sin ninguna advertencia, mientras se tambaleaba junto a la ventana hacia su moto, todo su cuerpo cambió. Mi respiración se detuvo cuando noté que su cabeza estaba hundida. Le faltaban varios dientes, y la sangre corría por su rostro y empapaba su chaqueta. Estaba cubierto de cortes y rasguños de pies a cabeza, y su brazo derecho estaba roto, con el hueso asomando ligeramente. Retrocedí y tropecé, derribando los bolígrafos de vape, luego casi resbalé en ellos mientras me apresuraba a levantarme y lo perseguía fuera de la tienda, mirando con horror mientras subía una motocicleta empapada, con la parte delantera completamente destrozada. «Oye», grité. «Hombre, ¿estás bien?» Él solo me miró. Y mientras me miraba a los ojos, su expresión era completamente diferente a la de antes. No estaba enojado, ni confrontativo, ni siquiera borracho. Solo tenía una mirada completamente sobria de arrepentimiento. Me miró un momento más, luego aceleró su motor, y de alguna manera, él y su moto destrozada se alejaron a toda velocidad en la noche, dejándome completamente solo bajo el neón parpadeante. Y luego, tan pronto como desapareció por la carretera, el letrero dejó de parpadear, brillando constantemente como de costumbre.
Corrí hacia las puertas, tirándolas y casi colapsando mientras me lanzaba hacia la trastienda y me sentaba en la silla frente a la computadora. Reproduje las imágenes de la cámara de seguridad y las rebobiné unos minutos, desesperado por ver si de alguna manera, de una manera inconcebible, solo había estado viendo cosas. Pero aunque estaba dispuesto a creer que en realidad no estaba herido y que de alguna manera todo estaba en mi cabeza, no estaba en absoluto preparado para la visión de mí mismo hablando con el aire. Así es. El tipo nunca entró. Revisé mi reacción exagerada al ruido ausente de su motor, mis ojos siguiendo a nadie caminando junto a la ventana hacia la puerta que nunca se abrió. Luego me di cuenta de que nunca había tomado realmente el paquete de mentolados, mi mano se detuvo sobre él, y no le entregué nada a nadie. Fue lo mismo para la caja registradora. Y luego, por último, me vi a mí mismo tropezar hacia atrás y caer, tirando cosas por todas partes en pánico. Corrí fuera de la tienda, gritando en la noche, pero solo yo estaba allí. Me llenó un terror tan paralizante que casi me fui en ese momento. Me senté en el escritorio un momento, temblando. ¿Estaba alucinando? Había escuchado que puedes tener una psicosis permanente, similar a la esquizofrenia, por el psilocibina, pero esta fue la primera, y única vez, que había alucinado sin estar bajo la influencia. Y mientras simplemente miraba del monitor sin parpadear, temblando en el lugar, realmente no podía decir que era más horrible. Si realmente no había visto eso. O si lo había visto. Pero luego, mis ojos se dirigieron a la única parte de mi memoria que fue corroborada por las cámaras, el neón. Estaba tenue, y cuando reanudé el video, lo vi continuar parpadeando, hasta que mis ojos se dirigieron al final de la 84 que podía ver. Y tan pronto como lo hicieron, volvió a brillar como de costumbre. Rebobiné el metraje de nuevo, y efectivamente, tan pronto como comencé a reaccionar a la motocicleta fantasma, el letrero comenzó a parpadear. Parpadeó todo el tiempo, durante toda esa interacción, hasta que el motociclista se fue. Así que no estaba loco. Algo sugería que había más en juego que simplemente estar perdiendo la cabeza. Pero entonces, ¿qué demonios acababa de suceder? Ni siquiera volví al frente mientras comenzaba a repasar en mi mente todas las otras veces que el letrero había parpadeado. E instantáneamente, recordé a la mujer de los boletos rasca y gana. Rápidamente busqué Engle, muertes en la avenida 84, pensando que tal vez podría identificar a algunas de estas personas, pero lo primero que apareció fue el tiroteo del oficial de policía. Luego, mi mandíbula cayó al ver los ojos conmemorados del oficial Brady. Apenas podía estar quieto mientras sus ojos me devolvían la mirada desde la pantalla de la computadora. El mismo oficial con el que había hablado solo un mes atrás y que no sabía nada sobre tiroteos de oficiales en la zona. Porque él era el oficial que sería asesinado. Seguí buscando, y no pasó mucho tiempo antes de encontrar a la mujer de los rasca y gana. Era una mujer solitaria y divorciada que se suicidó en los bosques a un par de millas al norte de aquí en 2011. Y el motociclista se había estrellado contra la zanja justo en la curva hace 3 años. Uno de muchos conductores ebrios que no reaccionaron a tiempo a la curva y fueron de cara al canal. Grité cuando el timbre sobre la puerta sonó, y escuché a alguien girar en el frente de la tienda, sorprendido por mi reacción. Me apresuré a levantarme y caminar hacia el frente, congelándome cuando mis ojos se encontraron con los del oficial Brady, brillando en el neón parpadeante. ¿Estás bien? Parecía estar tanto preocupado como frustrado. Solo lo miré, totalmente incapaz de hablar. Sí. ¿Estás drogado? Indagó. No. Me miró un poco más, pero luego siguió su camino inmortalizado por la estación de servicio, su mirada deslizándose sobre el refrigerador de bebidas energéticas. No pude evitar mirarlo fijamente, completamente sin palabras mientras se movía casi de la misma manera que lo hizo en junio, finalmente agarrando ese mismo Monster sin azúcar. Luego se acercó al mostrador, y mis manos temblaban mientras tomaba la bebida de él. Oye, me miró, ¿estás bien? Miré a los ojos del hombre muerto. Problemas personales. ¿Está pasando algo? Parecía que estabas viendo las grabaciones de la cámara de seguridad cuando entré, comentó, y yo lo escuché en silencio. Si alguien está merodeando por aquí, podría investigarlo. Quería abordar lo que realmente estaba sucediendo, preguntarle lo que pensaba y ver si realmente no estaba consciente de que estaba muerto, o si simplemente estaba rondando este lugar y todo esto era una farsa.
Luego comencé a preguntarme si tal vez esto era algún tipo de máquina del tiempo, si podía advertirle sobre lo que estaba destinado a sucederle y evitar que muriera en primer lugar. Pero al recordar el cadáver del motociclista montándose en su Harley empapada, llegué a la conclusión de que nada de lo que le dijera a esta versión del oficial salvaría su vida. Y, además, supuse, tan pronto como saliera por esa puerta, él también se convertiría en un cadáver. ¿Estás ahí? Agitó su mano frente a mi cara. Háblame, chico. Pareces como si hubieras visto un fantasma. Casi me eché a reír. Sí. Estoy bien. Le pasé su bebida. ¿Me vas a decir el total? Es gratis esta noche. Por mi cuenta. Que tengas una buena noche, oficial Brady. Parpadeó. Se quedó allí un momento, como si estuviera considerando investigar la estación de servicio a pesar de mi falta de cooperación, tratando de llegar al fondo de mi comportamiento inusual. Y tal vez en vida lo habría hecho. Pero su marcha fatal hacia la calle donde le quitarían la vida parecía programada para reanudarse cuando de repente se dio la vuelta y salió por la puerta, tal como lo había hecho la última vez en junio, llevándose su bebida energética con él. Lo seguí afuera, de pie bajo el letrero fluctuante mientras mis ojos se posaban en las heridas de salida en su espalda, las rayas rojas resumando de los agujeros en su uniforme. Sentí que podía llorar al ver eso. Regresé adentro y decidí que renunciaría en ese mismo instante. Escribí una nota y la dejé en la oficina del gerente, luego cerré el lugar con llave y dejé la llave debajo del cilindro de propano en la parte delantera, a punto de enviarle un mensaje a mi reemplazo matutino para decirle dónde estaba la llave cuando me detuve. Recordé a la chica. La chica, con cabello negro y grandes ojos marrones. El letrero de neón, que antes consideraba mi alerta temprana de clientes, y ahora entendía como una especie de radar de detección paranormal. También había parpadeado con su entrada, tal como lo había hecho con el motociclista, la mujer de los rasca y gana y el oficial Brady. En ese momento, me vi extrañamente consumido por el deseo de saber qué le había pasado a ella. Tal vez era porque la encontraba atractiva, o tal vez porque incluso en ese momento, esa noche, algo se sentía terriblemente mal. Pero por alguna razón u otra, me obsesioné por completo con descubrir qué le había sucedido, hasta el punto de que decidí desbloquear la tienda y quedarme. Volví a la computadora, pero por alguna razón, aunque pude encontrar información sobre otras personas que habían muerto en la zona, algunas de las cuales incluso había visto entrar por las mismas puertas de esta gasolinera en medio de la noche, fui completamente incapaz de encontrarla a ella. Y eso realmente me carcomía. Volví al frente en algún momento alrededor de las 5 de la mañana, pero todavía estaba buscando en mi teléfono información sobre la chica. Sin embargo, para cuando llegó mi reemplazo a las 6 de la mañana, todavía no había encontrado nada. Y esa fue mi obsesión durante los días siguientes. Cuando agoté todos los artículos sobre muertes en la 84, comencé a preguntarme si alguien siquiera sabía que ella estaba muerta. Así que busqué personas desaparecidas en la zona, y revisé todos los casos, pero aún así, ninguno de ellos era ella. Eso me atormentó durante días. Empecé a revivir tanto como podía de esa noche, tratando de recordar cada detalle. Recordaba que ella insinuó que el hombre con el que estaba era su novio, lo cual incluso entonces fue una señal de alerta, pero ahora, al recordar a ese tipo mayor en el estacionamiento echando gasolina en la oscuridad, me llenaba de pavor. No lo observé bien. Podía decir que tenía algo de barba y que llevaba una franela, jeans y botas, pero ¿de qué servía eso? En cuanto a su camioneta, no estaba seguro de qué marca o modelo era, solo que era roja y parecía vieja. Solo podía suponer que el vidrio roto era como la motocicleta del motociclista, algo que había sucedido después de la muerte de la chica, o más probablemente durante. Luego recordé que ella me preguntó si alguna vez había hecho algo loco de la noche a la mañana. Y mientras reflexionaba sobre esas palabras durante horas, sentado en el porche trasero fumando un porro mientras el sol se ponía antes de mi turno, cavilaba sobre todas las posibilidades que una declaración tan vaga podría significar. Pero luego, cuando recordé que ella dijo que estaba en algo como un viaje por carretera, todo empezó a encajar. El tipo con el que estaba, su novio, debía estar llevándola a algún lugar, probablemente lejos de su hogar. Tal vez habían estado hablando en línea, probablemente en secreto.
porque ningún padre permitiría que su hija saliera con un hombre adulto como ese, y ella parecía tener unos 18 años, como yo. Tal vez se la había conducido hasta donde ella vivía, y esa gran, loca decisión de la noche a la mañana que tomó fue subirse a este vehículo de un extraño que había sido engañada para pensar que era seguro, conduciendo con él durante Dios sabe cuánto tiempo mientras él la llevaba a Dios sabe dónde. Y luego pararon en el Passatgo en la avenida 84 para echar gasolina. Al principio, esa parte no tenía sentido para mí. Sí, este lugar estaba a un par de millas al sur de la calle 90, que salía directamente de la autopista. Pero, ¿por qué no habría detenido para echar gasolina en una de las muchas estaciones de servicio más cercanas a la interestatal? Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más comenzaba a armar el rompecabezas. Si este tipo realmente era de otro estado, y estaba tratando de llevarla a su lugar sin ser detectado, tenía sentido que no se detuviera justo al lado de la autopista en la estación de servicio más cercana donde la policía podría estar revisando las grabaciones de las cámaras. En cambio, condujo hasta la carretera más aislada de todo el pueblo, la avenida 84. Empecé a sentirme abrumado. Realmente no tenía nada con lo que reducir mi búsqueda, y por lo que sabía, tendría que revisar las listas de personas desaparecidas en todos los estados circundantes, y tal vez incluso más lejos. Quiero decir, era simplemente imposible. Pero finalmente, diciendo una oración a quien quiera que estuviera escuchando, escribí la cadena de pistas más vaga que tenía: chica desaparecida, ojos marrones, cabello negro, camioneta roja. Y luego seguí desplazándome, y desplazándome, y desplazándome. Primero busqué en varios condados de Iowa. Tal vez ella solo era de una parte baja del estado. Pero cuando eso no dio resultados, busqué la misma frase con los condados de Missouri al final, y luego Kansas, y luego Nebraska. Y entonces, después de más de una hora de búsqueda, mi corazón dio un vuelco. Vi esos grandes ojos marrones mirándome a través de la pantalla de mi celular. Hice clic en el artículo de noticias y, allí, en su lista de personas desaparecidas, estaba indiscutiblemente el rostro de la chica, justo como el de la gasolinera. Inmediatamente leí el artículo, como si fuera una especie de revelación divina. Su nombre era Amber Wicker. Acababa de cumplir 18 años. De hecho, su cumpleaños había sido hace solo 2 meses, pero su desaparición había sido hace 4 meses, lo que significaba que la noche en que realmente entró en la gasolinera, y no en la memoria con la que había convivido, solo tenía 17 años, lo que hacía que todo el asunto fuera aún más perturbador para mí. La última vez que la vieron fue en la cámara ring de su puerta principal subiendo a una camioneta roja estacionada al otro lado de la calle, casi fuera del encuadre, pero incluso en el fragmento visible en el video, pude darme cuenta de que era la misma cuando vi los tablones y la lona azul. Mi estómago se hundió mientras veía a Amber apresurarse por el camino de entrada, echando una última mirada por encima del hombro hacia la seguridad de la casa que estaba abandonando, antes de llegar a la camioneta y subirse al asiento del pasajero antes de que ésta arrancara por la carretera. Me recosté en la silla, dejando escapar un suspiro agotado. Así que Amber Wicker era su nombre, y según la policía, estaba desaparecida. Pero yo sabía que estaba muerta. Después de todo, cada cliente que había entrado bajo el letrero parpadeante había sido un cadáver, y por mucho que quisiera creer lo contrario, supuse que su caso no era diferente. Así que, por mucho que quisiera dejar de trabajar en ese lugar, por mucho que me molestara ver a esos fantasmas caminando por los caminos fatídicos de sus recuerdos en el purgatorio que era el Passatgo de la avenida 84, tenía que quedarme. Tenía que esperar hasta que Amber regresara, para poder reunir suficiente evidencia para entregar a la policía. Después de todo, aunque algunos de los muertos solo habían entrado una vez, como el motociclista, otros habían venido 2 veces, como el oficial Brady, e incluso otros entraban casi semanalmente, como la mujer de los rasca y gana. Eventualmente, esperaba, ella volvería. Y así, el resto de julio tomé más turnos de noche, deseando desesperadamente estar allí la noche en que ella, con suerte, regresara. También hablé con Justin, el tipo al que había seguido y que trabajaba de noche cuando yo no estaba, pero su cerebro parecía constantemente frito por algo, y si había tenido alguna experiencia paranormal, no lo había notado. Le pregunté sobre el parpadeo del letrero y me dijo que lo hacía de vez en cuando, así que sabía que al menos había visto a algunos fantasmas.
Pero cuando le pregunté por Amber, no estaba seguro de haberla visto o no. Como es de esperar, no estaba obteniendo nada útil de él. Le pedí que mantuviera los ojos abiertos por ella, y si la veía, que anotara la matrícula de la camioneta en la bomba. Podrías pensar que una solicitud tan extraña levantaría una ceja, pero estaba tan zombificado por lo que fuera que estaba abusando en su tiempo libre que simplemente dijo, claro. En las semanas después de haber identificado la verdadera identidad de Amber, comencé a investigarla un poco. Solo pude encontrar 2 artículos sobre ella. Uno era el que encontré primero, que solo tenía los detalles básicos de su desaparición, y el otro era un artículo aún más pequeño en el que sus padres habían dado una declaración y un número para llamar si alguien sabía algo. Realmente quería llamar a ese número, pero sabía que, en ese momento, honestamente no tenía nada concreto. Siempre podía decir que estaba en la gasolinera esa noche y que vi algo, pero las grabaciones de la cámara de seguridad solo iban hacia atrás 60 días, por lo que no habría pruebas de una manera u otra. No tenía una matrícula, y estaba en un estado diferente. No tenía mucha fe en que la policía pudiera hacer mucho con eso, y no quería dar falsas esperanzas a sus padres. Así que decidí que simplemente esperaría hasta que su memoria se repitiera de nuevo, y pudiera juntar algunos detalles accionables. Mientras tanto, cuanto más la buscaba, finalmente pude encontrar algunas de sus redes sociales, pero su Instagram era privado, y su Twitter estaba inactivo desde hacía años. Aunque cuando me topé con su Facebook, aunque también llevaba 2 años sin una publicación subida, me sentí extrañamente más conectado con ella mientras pasaba por sus fotos, esta antología inmortal del tiempo de una chica muerta en la Tierra, flotando en el ciberespacio para que cualquiera la encontrara y compartiera sus recuerdos de antes de que su vida fuera prematuramente apagada. Encontré fotos de ella riendo con sus amigos, sonriendo en un baile, soplando velas de cumpleaños. Vi publicaciones aleatorias que iban desde proclamar con entusiasmo que había obtenido su permiso de aprendizaje, hasta quejarse de haber reprobado un examen de biología. Todos estos momentos de la vida de esta chica, tanto significativos como insignificantes, estaban aquí para siempre, recuerdos accesibles para cualquiera que se interesara en encontrarlos. Y realmente, su aparición en la gasolinera no era muy diferente. Aunque esa memoria era sobrenatural, desarrollándose en tiempo real en un lugar real. En esencia, era lo mismo, solo un momento de su existencia que personas no afiliadas, como yo, podían presenciar. Aunque, si yo había sido el que la vio por una razón, o si mi testimonio de ella era tan inconsecuente y aleatorio como cuando navegaba por su página de Facebook, sentía que ahora era parte de la historia de esta chica, y era mi deber ayudarla en lo que pudiera. Pero para agosto, ella aún no había regresado. Y extrañamente, tampoco lo había hecho el oficial Brady, o el motociclista, o incluso la mujer de los Rascaigana. Solo hubo otra instancia en la que el letrero parpadeó, y supongo que fue un fantasma que no se presentó o una burla del universo, porque al final, nadie terminó entrando. Me preocupaba que cualquier fenómeno sobrenatural que estuviera ocurriendo se hubiera terminado tan repentinamente como había comenzado, y que nunca la volvería a ver. Nunca tendría la oportunidad de expiar mi apatía complaciente esa noche cuando podría haber prestado más atención a una situación que obviamente era sospechosa. Y peor aún, me iría a la universidad en solo un par de semanas, mis días restantes en el Paset Go estaban contados. Así que, el 3 de agosto, mientras estaba sentado detrás del mostrador en plena noche, esperando la repetición purgatorial de la última parada de una aparición en su camino hacia su prematura muerte, tomé una decisión. Si ella no entraba esa noche, entonces mañana tomaría cartas en el asunto por mi cuenta. Me di cuenta de que Amber debía haber muerto cerca de aquí. Los únicos fantasmas que alguna vez habían entrado en esta gasolinera eran aquellos que habían muerto en la avenida 84, y eso era cierto para el oficial Brady, que había sido asesinado a tiros justo al final de la carretera, el motociclista que se había estrellado en el canal cerca de la curva, la mujer de los Rascaigana que se había ahorcado en el bosque, y todos los demás que había visto cruzar esas puertas bajo el parpadeante resplandor verde. Y aunque no tenía idea de dónde buscar, tenía una pista. Había visto la camioneta girar a la derecha en el desvío. Así que en algún lugar al norte de aquí, ella debió haber muerto. Y tal vez, solo tal vez, podría averiguar dónde. Por la mañana, aún no la había visto, ni a ningún fantasma.
y después de charlar con Teagan, mi relevo matutino, salí hacia mi coche. Pero aunque había planeado conducir a casa y dormir un poco, para luego buscar más tarde, simplemente no pude resistir la urgencia de buscar en ese momento. Así que, con todo y mi uniforme del Pasetgo, caminé hacia el desvío donde había visto esa camioneta fantasma girar a la derecha, y luego hice lo mismo, caminando hacia el norte por la carretera. El sol apenas estaba saliendo sobre los árboles, y no podía recordar la última vez que había apreciado un amanecer. Normalmente, aceleraba hacia casa, tratando de ganarle al sol para llegar a mi habitación donde podía cerrar mis cortinas opacas y dormir como si aún fuera de noche, luego me despertaba a las 3 o 4 de la tarde. Pero esa mañana, moviéndome lentamente por la carretera a lo largo del canal y escaneando constantemente en busca de algo fuera de lo común, no pude evitar disfrutar del resplandor naranja sobre los árboles. Para cuando había caminado unas 2 millas, el sol ya estaba completamente sobre el horizonte, y los coches empezaban a aparecer esporádicamente en la 84, aunque no muchos, ya que esta no era la ruta más directa hacia ningún lugar del pueblo excepto el Pasetgo. Ya había pasado la infame curva, e incluso me sentí obligado a detenerme allí un momento antes del canal, esperando en un silencio reverente mientras recordaba la mirada que el motociclista me había dado, el arrepentimiento que permeaba en sus ojos. Pero para entonces, ya no se podía considerar un canal, en el mejor de los casos, era una zanja de drenaje, un hoyo fangoso y poco profundo al lado de la carretera, y más allá de él estaba el bosque. Pero entonces, en mi constante escaneo del suelo frente a mí, noté algo que brillaba. Me agaché, mirando pequeños fragmentos de vidrio en el pavimento. Casi como una visión, mi mente pareció reproducir una simulación, y estaba viendo al hombre mientras él y Amber discutían. Él perdió la calma y golpeó su cabeza contra la ventana, rompiéndola. Noté más destellos provenientes del pasto antes de la zanja, y casi podía oír el sonido de sus botas raspando el asfalto mientras pateaba el vidrio colina abajo, tratando de ocultar cualquier evidencia de lo sucedido. Entonces noté algo amarillo asomándose del barro. Bajé a la zanja, agarré la esquina del plástico y lo saqué de su tumba fangosa. Lo que tenía en mi mano era una bolsa descolorida y sucia de Lays clásicas, mayormente vacía, con solo unas pocas migas en el fondo. Mi corazón se aceleró mientras recordaba cómo ella había colocado la bolsa en el mostrador, y de nuevo, pude verla en mi mente, el hombre arrastrando su cuerpo fuera del asiento del pasajero, su pie inerte raspando la bolsa hasta que cayó, probablemente sin que él se diera cuenta en su pánico mientras la arrastraba hacia el bosque, la bolsa revoloteando hasta caer en la zanja de abajo. Subí la colina al otro lado, entré en el bosque. Mi respiración empezó a volverse pesada mientras caminaba más adentro entre los árboles, aterrorizado al anticipar el espectáculo de pesadilla que podría estar a punto de encontrar. Pero no daría marcha atrás ahora. Y cuando la imagen residual de los ojos conflictivos de Amber apareció nuevamente en mi mente, me propuse encontrar dónde estaba enterrada para finalmente darles paz a sus padres, tal vez incluso darle paz a ella. Y no tuve que caminar mucho más para encontrar pistas. Noté 2 casi invisibles rasguños en la tierra, donde sus zapatos debieron haber sido arrastrados. Los seguí con cuidado, desviándome hacia un grupo de árboles cuando de repente giraron, hasta que finalmente me detuve ante lo que de inmediato pude discernir como una tumba poco profunda. El césped a su alrededor estaba intacto, pero aquí, en solo esta parcela, había un montón de tierra irregular. Algunas hojas y hierba habían sido esparcidas de manera precaria por encima en el intento frenético del hombre de ocultarla, pero no era convincente. Y mientras me agachaba ante la tumba, mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. Pero tragué saliva y me armé de valor, sabiendo que tenía que llevar esto hasta el final, por Amber. Ojalá hubiera tenido una pala, pero sin nada más, solo cavé con las manos, raspando la tierra y tratando de no pensar en la posibilidad de que mis dedos tocaran abruptamente su cadáver. Me estremecí cuando sentí algo que no era tierra. No parecía carne en descomposición. Así que aparté la arena, y mis ojos se fijaron en una lona azul sucia enterrada en el suelo. Eso era todo lo que necesitaba ver. Me quedé allí, sacando mi teléfono y llamando a la policía. Y cuando llegaron dentro de la hora, les dije que había salido a dar un paseo matutino después de terminar mi turno nocturno, pero que había notado el vidrio roto y la basura al costado de la carretera.
Me felicitaron por mi intuición, diciendo que probablemente ellos no habrían considerado eso sospechoso. Y, bueno, yo tampoco lo habría hecho, si no hubiera sabido el contexto. A partir de ahí, les dije que había entrado al bosque por curiosidad, pero cuando encontré lo que parecía ser un sendero dejado por pies arrastrándose, me convencí de que realmente había encontrado algo serio. Y después de un poco de excavación donde el suelo parecía anormal, vi la lona y asumí lo peor. Fueron más amables conmigo de lo que nunca habían sido los policías cuando me agradecieron, y en solo un par de días, se confirmó en una noticia que, envuelto en esa lona y dejado para pudrirse en los bosques de la Avenida 84 durante el último medio año, no era otro que el cuerpo de Amber Wicker. La chica con cabello negro y grandes ojos marrones, dando su próximo gran paso en la vida. El último gran paso que daría. Me alegré de haber podido ayudar a su familia a obtener algo de cierre, e incluso haber llevado al arresto del bastardo que la mató, cuyo ADN fue recuperado en la escena del crimen. Pero aún así, al final del día, nada de eso la traería de vuelta. Solo me sentía vacío. Encontrar su cuerpo, proporcionar a sus padres el alivio que pudieran encontrar, y meter a ese monstruo en la cárcel, aún no traerían de vuelta a esa chica inocente e ingenua a la vida. Y mientras escuchaba un podcast durante mi último turno de noche en el Paseo, 4 días antes de irme a la universidad, me encontré constantemente distraído pensando en eso. Pero lentamente, logré apartar mi mente de las cosas, prestando más atención al podcast y comenzando a perderme en mis pensamientos, hasta que el turno comenzó a pasar volando. Hasta poco después de las 4 de la mañana. Gaspé cuando el letrero de neón parpadeó. Me lancé al costado del mostrador y me asomé sobre los cigarrillos. Nunca podré describir la sensación en mi pecho al ver esa vieja camioneta roja. Y aunque sentí hielo en mis venas al recordar la imagen del asesino de Amber echando gasolina en la oscuridad, cuando la vi caminando hacia la entrada de la tienda, todo lo que quedó en mi corazón fue un anhelo abrumador, una desesperación inconsolable. Entró en la tienda, el timbre en el techo sonando mientras se dirigía directamente a las golosinas. Miré su cuerpo intacto, su cabello negro limpio, sus inocentes y grandes ojos marrones. Me emocioné al verla, tratando desesperadamente de no llorar. Agarró la bolsa de Lays. Luego se dirigió a las bebidas deportivas, y me apoyé en el mostrador, con la barbilla en la palma mientras observaba este espectro recreando los últimos momentos de su vida, sin saber del horrible destino que le esperaba a 2 millas de distancia. Agarró un Gatorade rojo. Luego caminó hacia mí, y me sentí sin aliento mientras se acercaba, sin saber siquiera qué decir. Vaya, ¿estás bien? Me miró, y debí estar escondiendo lo que sentía aún peor de lo que me daba cuenta. Sí, estoy bien, mentí, escaneando los artículos como un robot. Me aclaré la garganta. ¿Qué te trae por aquí tan tarde? Nada en particular. El total apareció en la pantalla. ¿Hermano mayor? Pregunté débilmente, señalando con la cabeza hacia el hombre sin corazón en la oscuridad. No. ¿Es asqueroso tener un hermano? Debo haber hecho la pregunta de manera diferente esta vez, porque ella me miró más profundamente, preguntando de nuevo, ¿estás seguro de que estás bien, amigo? Dios, quería tanto decirle que corriera, que simplemente saliera de aquí de inmediato, que no se acercara nunca más a ese hombre. Quería decirle que estaba a punto de morir, que él era su asesino, que estos eran los últimos minutos de su vida. Pero esto no era una máquina del tiempo. No era diferente de esa página de Facebook de años atrás, solo un recuerdo inexplicablemente suspendido en el tiempo, solo una breve expresión de su existencia que era una experiencia tan efímera como su tiempo en la Tierra. Y nada más. ¿Puedo preguntarte algo? Ella levantó una ceja. Claro. ¿Alguna vez has hecho algo completamente loco? ¿Así, de la noche a la mañana? Parpadeó con sorpresa, visiblemente desconcertada por las palabras. Sí, en realidad, murmuró ella. Sí, lo he hecho. ¿Por qué lo preguntas? Me encogí de hombros. Por nada. ¿Y tú? Sí, lo hice, una vez. Tuve esta extraña corazonada de seguir un sendero en el bosque. Y encontré un cuerpo. Llamé a la policía y lo reporté. Escalofriante, comentó ella. Dejé escapar un largo suspiro mientras le entregaba sus cosas. Oye, esta noche va por mi cuenta. ¿De acuerdo? Oh, claro. ¿Por qué? Te pareces a una amiga mía,
Sonreí débilmente. Una amiga que no he visto en mucho tiempo. De todos modos, es mi invitación. Bueno, está bien. Gracias. Tomó su última comida sin ceremonia. Luego se dirigió hacia la puerta, caminando hacia el parpadeante neón. Que tengas una buena noche, Carter. Miró mi placa con el nombre, sonriéndome levemente. Me rompió el corazón. Tú también, Amber. Dije tú también. Se quedó allí un momento, como si debatiera si me había escuchado bien la primera vez. Luego se dio la vuelta y salió. Pero no podía simplemente quedarme allí, y antes de darme cuenta, estaba corriendo alrededor del mostrador, empujando las puertas y saliendo afuera. Me mordí la lengua al ver la herida en la parte trasera de su cabeza, la sangre goteando por su cabello y sobre la parte posterior de su camiseta. Había supuesto que eso había sido la causa de su muerte, pero evidentemente, estaba equivocado. Porque cuando se volvió hacia mí, encontré su rostro azulado y los moretones púrpuras del cinturón de seguridad alrededor de su cuello. Su ropa estaba cubierta de tierra y sangre, y la bolsa de Lays estaba vacía y descolorida, con barro pegado por todas partes. La botella de Gatorade estaba medio vacía. Temblé al encontrar su mirada llorosa, la desesperación y el arrepentimiento manchando sus dolorosamente conscientes grandes ojos marrones, que ya no eran inocentes. Gracias, susurró. No pude articular una respuesta. Y luego Amber se giró, la imagen de su cadáver subiendo a la puerta del pasajero de la camioneta de su asesino. Permanecí congelado en mi lugar, mis ojos siguiendo cada último segundo fugaz de la existencia de Amber mientras las luces traseras brillaban y el motor zumbaba. Luego la camioneta arrancó, deteniéndose en el desvío. Y luego, mientras se alejaba, girando a la derecha en la avenida 84 y dirigiéndose a su tumba poco profunda, el neón del letrero dejó de parpadear, dejándome allí de pie, solo otra vez en silencio.